Free, gaur, hemen, Tabakalerako zinemaleku honetan antolatu dugun ekitaldira. Ni, Nagore Agirrebaraikoa naiz, EASO Politeknikoko irakaslea, lan prestakuntza eta orientabideko mintegikidea, eta gaur, ekitaldi hontako aurkezlea. Hace ya más de un año, el Instituto de Formación Profesional Las Indias de Tenerife nos propuso ser socio colaborador de su proyecto, financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de Hub de Emprendimiento y Crowdfunding asociado a la moda y la sostenibilidad. Este Hub es un proyecto de innovación abierta, de intercentros y de transferencia de conocimiento. La iniciativa pretende potenciar y aumentar las cifras de autoempleo a través de la creación de empresas creativas, innovadoras y sostenibles lideradas por jóvenes menores de 30 años. A continuación, Tania, impulsora del proyecto, nos cuenta brevemente desde Tenerife el origen del mismo. Bienvenidas, les saludo desde la isla de Tenerife. Mi nombre es Tania Bettencourt y les hablo en representación del Centro Integrado de Formación Profesional Las Indias, centro que lidera y coordina el proyecto Hub de Emprendimiento y Crowdfunding, junto a EASO Politécnica y a la empresa Adventurí. Pues lo primero que les voy a pedir es que cojan sus teléfonos móviles y a partir de este momento compartan aquellas fotografías, aquellas imágenes o aquellos comentarios e impresiones que les llamen más la atención en sus redes sociales, bajo el hashtag HubEmprendimiento. A ver si a lo largo del día de hoy nos convertimos en trending topic a nivel nacional. Bueno, pues el proyecto Hub de Emprendimiento y Crowdfunding es una de las 16 iniciativas más innovadoras de España de la última convocatoria del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Y tiene por objetivo el que dotar a los jóvenes, a todos ustedes, de herramientas formativas, funcionales y operativas para la puesta en marcha de ideas de negocio innovadoras y sostenibles. Y como consecuencia, descender el alto índice de desempleo juvenil que hay en estos momentos en España. Bueno, pues para ello, el Departamento de Orientación y Formación Profesional, tanto de nuestro centro como el de EASO Politécnica, hemos recibido formaciones específicas a lo largo de un año. La primera de ellas vinculada al cálculo de la huella de carbono, a la implementación de la variable ambiental en sus modelos de negocio y en la promoción de las buenas prácticas ambientales en sus futuras empresas. La segunda está vinculada al uso de las impresoras 3D en el prototipado de los productos y servicios que ustedes van a ofertar a sus clientes. Y por último, y no menos importante, es una formación específica en crowdfunding y plataformas colaborativas. ¿Para qué? Para buscar medios de financiación alternativos a los bancos, a las subvenciones y a los préstamos. Y bueno, también hemos montado, como resultado de todo este proyecto, una plataforma, un escaparate de proyectos que les dé visibilidad a ustedes para que puedan obtener inversores, socios para sus ideas de negocio, obtener financiación. Esta plataforma que ya está disponible, se muestran diferentes medios de financiación y diferentes herramientas para la promoción de ideas de negocio innovadoras. Yo desde aquí, desde la isla de Tenerife, les animo a todos ustedes a soñar, a emprender, a fomentar el trabajo por cuenta propia y a llevar a cabo esas ideas de negocio que han gestado a lo largo de todo este curso escolar. Así que un saludo, nos vemos muy pronto desde la isla de Tenerife. Saludos. Hasta luego, adiós, chao. Vale, Tania, Tenerifetik jarritako erronkari lotuta, eskertuko genizueke zuen mugikorrak hartu eta argazki batzuk bai zuen sare sozialetara igoko bazenituzte. Instagram edo Twitterera. Hashtag Hub de Emprendimiento jarrita. Bai, Instagramen eta Twitterra erabiltzen badezue, almohadilla Hub Emprendimiento eta @easofol etiketatuko bazenute, perfecto. Bai, minutu pare bat utziko dugu horretarako. Decía que ya que Tania nos ha lanzado ese reto desde Tenerife, os vamos a dejar un par de minutos para que saquéis fotos del evento y se lo subáis a vuestras redes sociales, bien sea Instagram o Twitter. Si es en Twitter, agradeceríamos que pusierais @easofol, bajo el hashtag o almohadilla Hub Emprendimiento. Los alumnos y alumnas disfrutando porque es la primera vez que les dejamos utilizar el móvil, Instagram y Twitter en una medioclase.
Aldi berean, proiektu honek tokiko erakunde eta enpresa guztien arteko sinergiak eta lankidetza bultzatzen du, ekintzailetza sustatuz. Horretarako, mundu mailan indarra hartzen ari diren inbertsio modu berritzaileak kontutan hartuko dira. Ekitaldi honen helburua, crowdfundinga zer den eta hau finantziazio iturri bat gehiago bezala kontutan hartzea izango da. Eta era berean, bi emakume ekintzaileen esperientzia entzuteko aukera izango dugu. La primera emprendedora que va a compartir su experiencia hoy aquí es Adriana Uribe Salgo. Ella se considera una activista emprendedora por el planeta. Cree firmemente que el mundo no cambia con nuestra opinión, sino con nuestro ejemplo, y que las pequeñas acciones cuentan y mucho. Su interés por la sostenibilidad viene de cuando era pequeña, cuando a los 5 años se enteró de que, para pescar atún, como el que veía en la ensaladilla rusa, en muchas ocasiones se utilizaba una red que destrozaba el fondo marino y todo lo que encontraba a su paso. En aquella época, su obsesión se convirtió en encontrar siempre latas o marcas con el sello Dolphin Safe, hasta el punto de que, si la lata no tenía ese sello, no quería comerla. Su sueño de niña era ser salvadora de delfines. Ya de joven, de algo más joven porque sigue siendo muy joven, se interesó por el mundo de la empresa y se graduó en Liderazgo Emprendedor e Innovación Lane de la Universidad de Mondragón, con especialización, cómo no, en el ámbito de la sostenibilidad. Entró a trabajar en Ecorrec, una de las empresas industriales referentes internacionalmente en reciclaje y economía circular, para participar o desarrollar un proyecto de textil sostenible, que poco a poco se fue transformando en una línea de negocio nueva y que finalmente se convirtió en la empresa de la cual es cofundadora, Ecomodo. Ella está convencida de que las empresas pueden y deben ser motor de cambio en la sociedad. Es por eso que su idea con Ecomodo no es ser una de las mejores empresas del mundo, pero sí una de las mejores empresas para el mundo. Opa orain, Adrianak bere esperientzia partekatuko du gurekin. Nahi dezunean, zurea da hitza. Bueno, a ver, kaixo, bai. Egun on guztioi eta ongi etorriak eta mila esker denbora hau nerekin parte hartzeagatik. Eta gaur kontatuko dizuet pizkaia presentazioarekin ja ikusi dugu pizkat nondik anator, ez? Baina pizkat honi buruz hitz egin nahi dut. Osea, nere perfila da ni ikasi nun karrera bat dela lidergo ekintzaile eta berritzaile eta bertan baiken genitun proiektuak eta baina azkenengo urtean esan behar dugu zein den gure espezializazioa. Nere kasuan izan zen ekonomia zirkularra. Eta ekonomia zirkularraren barruan arlo pioa daude. Eta ni sartu nintzen lan egitea eta proposamen bat egin nion, enpresa industrial bati beraiek egiten zutena zala 5 milioi botila birziklatu egunero, bakizute ura edo Coca-Cola botillak, normalak diana garderak eta gero tapoiak atenak, eta gero baita jende pilo bat egiten zuna lana, eta enpresanek 3 gauza egiten zituen. Alde batetik botila txikitu, eta hemen ikusten dugun eskateik ezun. Gero, honekin 2 produktu ezberdin sortzea zituen. Alde batetik lamina, dela hau erabiltzen dela, adibidez, supermerkatu batera juten baseazte, eta hori ikusten bazute pizza nolakan base bat plastikozkoa dana, hemen hau da. Eta gero, fibra. Eta hau da, benetan, prozesu guztiaren arlo garrantzitsuena. Zen fibrarekin gauza pilo bat egin daitezke. Adibidez, zuek hemen dikan ez dakit nork eukiko un kotxeren bat, baina kotxeak azute ziur aski maleteruak horretako, botelletako 15 kilo eukiko ditu. Bai, orain bai. Bueno, igual ez. Orain bai. Bueno, orduan, bertan barruan, nizartu nintzen eikeko tekstil proiektuak. Tekstil proiektuak egiten esaten dudanean, dia edozein motatako tekstila. Ez imaginatu moda eta ez. Adibidez, zapati buruz, egin genuen proiektu bat, nun ikusten zen nola birziklatu suelak eta. Gero baita egin genuen proiektu bat ikusteko nola jantziak birziklatu daitezken, gero berriro jantziak eikeko edo berriro gauzak eikeko eta ikusi genuen
oso zaila dela. Osea, bakarikan birziklatu daitezke, 100% material berdinekoak dian materialak. Eta bertan, hasi ginen pentsatzen ea ze motetako produktuak egin zitezkeen, lehen ikusi, hemengo fibrarekin. Eta horrela sortu genuen gure lehenengo, sortu genitun gure lehenengo karpetak. Hor gaude, 3 gaztetxoak, bueno, ni hemen dikut 3 urte gutxigo. Eta hemen gaude jendea dakaguna, 20 urte eta 26 urte inguruan, bale? Eta gu sortu genuen pixkat ideia, karpeta horiena, zala, botiletatik ateratako fibra nola bihurtu, gero produktuetan. Zen, ikusten genuen, botilak botatzen zunean kontenedore horira, dakazu buruan, horrelako gauzak, biziklatu eta horrelako gauzak egin diana. Baina egia esan, gauza oso polikiak egin daitezke. Adibidez, horrelako gauza. Hemen ikusten duzuten ia gehiena urbotilekin egina dago. Fundak eta dia urbotilaren gorputzak eta koloredunak dia tapoiak. Bueno, koloredunak goikua, hemengo tapa eta... Eta beste gauza garrantzitsua ikusi genuna sana, da, adibidez, produktu asko daude urbotilekin eginak, baina Txinan eginak. Eta guretzako garrantzitsua zen, hemen eikia, orduan, lokala izatea. Baita, inpaktu positiboa eukitzea sozietatearengan. Orduan, esan genuen, ingo degulan baita, tailer sozialekin. Gaina gaur atera da, Diario Baskon artikulu bat, non ateatzen gehan, zen justo hor ateatzen da gure tailer soziala, edo beraiekin egiten genuen lan egiten dugun tailer soziala, eta noski, jasangarritasuna. Birziklatzea da, jasangarritasunaren oinarrietako bat. Eta pixkat industriari buruz jakinda, eta lehen kodatu dizuet nola arropa 100% material berdinekoa bada birziklatu daitekela, horrekin egin genuen produktuan gero birziklatu al zirenak. Nola, gero produzitu du ondoren, dena material berdinetakoa da, orduan sartzen da matxakadore gigante batian, eta hor berriro fibra bihurtzen da, eta hori birziklatu eta material berdinean bihurtu daiteke. Eta baita, ikusi genuen nola, produktuei zuei izena jarri alba diozu, askoz gehiago zainduko zula. Zen ez da berdina eukitzea kuaderno bat, edo kuaderno bat dedikatoria batekin, edo horrelako zerbait. Orduan horregatik gure produktu guztiak, dakete gero, personalitzateko opzioa. Baina, hemen nik kontatu nahi dizuet pixkat gauza interesgarriagoa. Nara, hau ondo dago, ze enpresa txuloa, egiten duzute jasangarritasuna, tal, baina nire galdera da, honekin ikusi duzute zein da benetan enpresa baten helburua? Zeren, nire ez dizuet egin diruari buruz. Ez, noski, dirua beharrezkoa da. Da, pertsona bate arnastea bezala. Beharrezkoa da, jasangarri izateko eta gero produzitu alizateko eta gauzak egin alizateko. Baina egitan, gure helburua beste bat izan behar du. Beste asko handiagoa. Zen enpresa, egia esan, honi buruz doa. Hau noizbait ikusi duzute klaseetan edo, hau da Simon Sineken Golden Circle deitzen dana. Eta esaten duna, azkenian gure benetako, gure bihotzak esaten diguna, gustoko duguna, izan daiteke edo zen, sukaldatzea, jostea, edo margotzea, edo gauza teknologikoak egitea, igual 3D edo horrelako gauzak. Hori oso garrantzitsua dana, eta hori buruz lan egiten badago, gero gure enpresa baita, bihotz handiagoa edukiko dute, eta benetan sozietateari zerbait ona emango diotela. Eta egia esan, enpresak oso zaila dira sortzea. Normalean jendea esatu du, ez dakiz ekintzaile sortu du, ez dakiz enpresa, ze politxo, ni berdina izan nahi dut, baina egia esan, hemen buelta asko ematen dira ekintzailetasunari buruz. Ez da inerraza, da roller coaster bat bezala, roller coaster Dragon Khan bat bezala. Orduan badaude momentu batzuk nun erraza dan, beste batzutan oso zaila, beste batzutan esate duzu, ostirala izatea, mesedez, kristen nekatuta nago. Baina gero, dena hau pasatzen denean, hemengo hau ikusten bazu, eta esaten bazu, nire bihotza kalman dakat, badena asko errazagoa da. Zen, hemen sekretu bat kontatuko dezute. Hau da gure lehenengo funda. Oso itxusia da. Oso itxusia da, baina hasi eginean, esaten duen, ze kriston politxa, urbotilekin egina dago, tal. Ui, montutxo bat, katutxoa.
Bale, hor geuden hemen. Eta ez du, ze polilla, tal, ze polilla, ez. Baina, karo, gu amoria genekan orduan esan genuen, gehiago ikusiko dugu nola diseinua egin, nola hobetu, hau da bigarren prototipoa. A ber, egia esan da argazkia ez da ez da oso polilla. Dago mobilak inatea eta pixkat distorsionatua, botiak, interesgarria dira, baina nahiko itxusiak. Baina, gure bihotzen sentitzen genuen, honiken baita, hala ere nahiz eta ez izan bertsio oberena, laguntzen genuela. Eta azkenian beste pausu bat emanez ez, junginean evoluzionatzen. Eta honi buruz ere esan nahi dizuet, zuek azkenean gure bat bakazute lan egin behar dela. Eta hasieran kaka bat izangoa. Horrelako kaka bat izangoa. Baina gero, aurrera doazenean, azkenean aigatuko zea, hemendikan, beste kaka da. Hemendikan, dala logo kutre bat, hone arte. Dala beste mood bat, beste mundu bat, eta hau sortu arte. Beste unibertsua sortu arte. Azkenean, hau da, oraindik pila gelditzen zaigu ailegatzeko, baina ikusi ezberdintasun dagoen. Eta ziurazki guztiok nahiko duzute horrelako zerbait, ez justu hau, horrelako zerbait. Baina jakin ezazue, horrela hasten dala. Horrela hasten dala. Itxusi. Orduan, ideia bat bakazute. Zerbait aurrera eraman nahi behar bazute, garrantzitsuena da hastea. Kaina ematea. Gutxinaka hastea, ez eman euneko eta diru pioa sartu, baina frogak egin galdetu lagunei, ondokoei, eta gutxinaka jun ikusten nola aldatu behar dozuten gauzak. Azkenian horrekin aigatuko zehazte horrelako zerbaitea. Baina garrantzitsua da, lan ematea, bihotza ematea, eta batez ere zuen ametsa jarraitzea. Eta orain kontatuko ezuet, gauza politxak, nora llegatu gehan proiektu honekin. Orain bertan gu gaude e-commerce batean, 25 denda baino gehiagotan, dakagu proiektu oso handiak enpresa nazional eta internazionalekin, L'Oreal, Irizarrekin, Sanitasekin, gauza pilo batekin. Eta horrela ziren guztia, ideia batekin, arazo batekin, nola egin sexy edo erakargarria botilen asuntoa. Hasi zen funda kutre batekin, baina gaur egun beste konzeptua dakagu. Eta beno, mila esker, gauza gerlitzen zait. Gero, hau ez du inork esaten, hau da, nire truko pertsonala. Gu duela 2 urte presentatu ginen ODS konkurso batea. Eta normalean bakizuten nola irabazten dian konkursoak? Presentatuz. Inork ez dizu, hau, inoiz izango, zu, ikuste duzu, ez daki nor, irabazu du kriston premia. Presentatu dalako. Ideia kasute presentatu. Jun ez daki nora eta zan, ni ideia hau, zen gero honekin, hori da Iberiako jasangarritasuneko direktora. Honekin gero sartzen zea edozein lekutara eta jendea dezu, ze ideia polita, baina presentatu zadelako. Horregatikan, ideia polita bat bakazute, gutxinaka hasi, gero zabaldu, galdetu, presentatu gauza goetara. Eta horrela, pizkanaka hasitzen jungo zehazte. Eta beno, orain bai. Edozein galdea bakazute edo, hau da nire kontaktua, e-maila, sare sozialak, bueno, Generación Z naiz, orduan Twitch, Instagram, Twitter, TikTok, edozein gauza. Eta, beno, animatu nahi bazute, edozein galdea ikea, mikro bat dago hortikan, ez dakit nun, eta pasakoa, galdetu gauzak. Aprobetxatu. Galdetu nahi duenak eskualtza, favorez. Zenbat bazkide zatea, Adriana? 6. Gea, 5 neska eta mutil bat proiektuan, hemen dago nerekidea gaina, altxaskoa mesedezara. Eta, beno, azkenian gutzako garrantzitsuena da, ikusi dozutena. Proiektua hemen mantentzea, jasangarritasuna lantzea, eta, bueno, edozein galdea bakazute, gero ez orain zen, igual orain esatu zute, pixka, como que me da vergüenza, ez? Baina gero nahi bazute, sare sozialetatik edo
hitz egin lasai asko, eta ikusiko dugu, eta edozein galea ideiaren bat bakazute, eta nahi bazuten norbaitekin kontrastatu baita, aurrera, askotan galdetzei guteta, eta guregatik, oso interesgarria da. Enpresa eta lokala nun hasi zineten? Gu hasi ginen Andoainen, beste enpresa baten barruan, eta gu orain gaude Igarran. Bai, Portuetxen. Bueno, mila esker, mila esker. Esker. Primeran. Me ha gustado muchísimo la charla. Un fuerte aplauso para ella, ¿verdad? Lo ha hecho, joder, estupendamente bien. Es que ricasco. Sobre todo porque lo que hacen tiene valor. Bueno, pues nada, me han invitado a venir aquí y la verdad estoy encantado de estar aquí con vosotros. También es verdad que he sido padre hace poco y estoy encantado en cualquier sitio menos en casa. Es verdad, fui padre, sí, los que sois padres os reís. Fui padre en enero, o sea que estoy contento porque eché cuentas y el niño es de marzo y marzo es mío, estaba en casa, ¿sabes? No sé vosotros, ¿qué tal? ¿Qué tal el confinamiento? ¿Bien? Bien. No está en mis planes ser padre, pero se nos canceló la suscripción de Netflix y bueno, pues una cosa lleva a la otra. Ya sabéis cómo son estas cosas, ¿no? Y ya, pues bueno. Y vosotros, eso, bien, llevadero, ¿no? A ver, no ha sido para tanto, pensar que podía haber sido peor. En Reino Unido prohibieron las relaciones sexuales con desconocidos. Aquí no hizo ni falta, ¿sabes? Por lo que sea, ¿verdad? Pero en cualquier caso, lo que estoy seguro es que hace seguramente un tiempo que no vais a ver un espectáculo en vivo, o sea que no vais a ver gente actuar y compartir espacio. Deciros que me he hecho una PCR, estados tranquilos, y por otra parte deciros que os recuerdo un poco cómo va esto. Voy a estar un rato hablando, entonces pues si veis que esto tiene gracia, con total libertad, por favor, reíros, ¿de acuerdo? Eso es como antes, o sea, es igual. Si veis que no tiene gracia, con total libertad también, reíros, ¿vale? O sea, y luego podéis aplaudir cuando queráis, o sea, en cualquier momento, ¿vale? O sea, agradezco cualquier espontáneo aplauso como este. Eso es. Gracias. Bien, bien. Estos son los de animación cultural y deportiva, están ahí atentos. Muy bien, pues eso, agradezco mucho los aplausos, pero siempre que sean de corazón, ¿eh? No como ese público del Club de la Comedia que habéis visto alguna vez seguramente, ¿no? Esos señores como serios, como cariacontecidos, que están así, ¿no? Parece que les han llevado obligados. Y cuando viene el gag, cuando viene el momento de reírse... No, suele... ha estado de público, ¿eh? No, normalmente son como muy serios, están como con cara de palo, ¿no? Aplaudiendo serios. Y yo siempre digo, perdón, qué cabrones, ¿no? Digo, porque me los imagino. ¿Hay alguno de estos aquí? ¿Algún señor? Normalmente son señores, cuidado, ¿eh? Pero alguien así como con cara muy serio, solo ha venido a aplaudir, no a divertirse. Le invito a que se imagine una noche de viernes como esta, por ejemplo, entregado al amor con su pareja en su alcoba, ¿eh? Dando lo mejor de sí, como voy a hacer yo aquí, y de repente ella, él... ¿Qué pasa, cariño? No, pues eso, que no estoy disfrutando, pero valoro el esfuerzo, ¿verdad? ¿Entendéis lo doloroso que es para mí, verdad? Esa actitud. Así que como sois todos mayores, por favor, si no os gusta, haced lo que hacen las parejas adultas, fingir, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, todo el mundo tiene claro más o menos lo que voy a hacer. Vamos a organizarlo para que luego cuando salga, pero todavía no voy a actuar, pero quiero calentar un poco el ambiente. Entonces, cuando salga luego, por ejemplo, vamos a hacerlo organizadamente, como lo hacen en la tele. Yo solo trabajo en la tele y ahí todo está organizado. Por ejemplo, primero aplaude y con mucha fuerza la gente de preparación física. ¿Dónde están los de preparación física? Levanta la mano. Bien. Entonces, entre aplauso y aplauso, si queréis una flexión, ¿sabes cómo? Un poco a vuestro parecer. Esta gente está en forma. Joder, cuidado, esta gente... Levantad los brazos esta vez. Fijaos esos bíceps, fijaos. Esta gente está... Estos son los que salen a correr, o sea, a las 6 de la mañana. A ver, que digo igual correr... Digo correr y ni me entienden. Estos hacen running, ¿sí? O sea, es distinto. Sabéis que es distinto, ¿no? Es distinto porque si te levantas y te pones unas mallas de compresión, unas zapatillas de gel, un pulsómetro, el iPhone 12 Pro Max, caro que el anterior, si sales así, eso es running, ¿sí? Tú sales ahí surcando el viento y te cansas en un momento dado, cuando está amaneciendo te sacas una foto para Instagram con una frase motivacional del tipo, no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas te levantes, ¿no?
Eso es running, ¿sí? Si estás cansado ya llegando a casa, te has despeinado incluso y te paras en el portal, sacas una barrita energética de chía y bayas de goji, ¿no? Y la masticas bien, eso es running. Si pasa un tío y te roba el móvil, eso es correr. Para que entendáis la diferencia, ¿vale? Es que es muy distinto. O sea, el running es mucho más caro, ¿vale? Cansa igual, pero es más caro. Yo me acuerdo cuando empezó el running en mi barrio, en Barcelona, un barrio chungo, y salía toda la gente a correr a las 6 de la mañana ahí, todos ahí, zapatillas de gel, lo que os digo, ¿no? Y coincidían en mi barrio, que era un poco chungo, con los yonkis, que también corrían por otros motivos. Bueno, parecía masa muscular todos. Y salían ellos ahí, los solteros y solteras motivados, estos con zapatillas color flúor, camiseta color flúor en el pantalón, en los dientes flúor también, ¿no? Y eran fáciles de distinguir de los yonkis que no llevaban ni zapatillas, ni camisetas, ni dientes. Entonces, yo recuerdo que llegaba a casa y hacia las 6 y pico iba y me encontraba con los runners. Decía, esta gente qué motivación. Y pasando como estelas de colores. Ahí, que ibas con el móvil y decías, me habré descargado el Pokémon Go, ¿no? O sea, pues así. Total, que esta gente hace running. ¿Por qué? Porque es una nueva generación de deportistas. Luego hablaremos de eso, de qué es el emprendizaje y también de cómo de repente podemos vender cosas nuevas simplemente reinventando, rediseñándolas y llamándolas de otra forma también, ¿por qué no? Entonces, vosotros vais a aplaudir y si queréis una flexión de vez en cuando. Luego está la gente de animación, a ver si lo digo bien, es animación deportiva y social, ¿sí, no? ¿Puede ser algo así? Bye. Bueno, es que euskeraz bai, baina erderaz no sé cuál es un poco el significado. Entonces, vosotros, pues, bueno, esto, pues aplaudir, no sé, animar, hacer ruido, un poco como una práctica no remunerada, ¿vale? Sería un poco... A ver, vamos a hacer una prueba. Bien, muy bien. Eso es. Muy bien, ¿eh? Luego estarían los de joyería. ¿Dónde están los de joyería? Joder, no. Sin cadenas y anillos no se había conocido. ¿Sois 5? Como Latin Kings, casi, ¿no? O sea, es que... Vale. No sé, como viváis de paisano. Vale, pues nada, vosotros también aplaudís, hacer un poco como a la hora de comer en la cárcel, como soléis hacer ahí. Vale, pues eso, aplaudís fuerte, tal, no sé qué, y ya casi lo tendríamos, me queda solo... Ah, bueno, los de riesgos laborales. ¿Dónde están los de...? A ver, arriba esas manos. Muy bien, vale, vosotros entre palmada y palmada, hidrogel, ¿eh? Así, ¿vale? Ante todo, seguridad, ¿sí? ¿Vale? Si veis una risa contagiosa, fuera, ¿eh? ¿Lo tenéis todo? ¿Sí? ¿Controlado? Vamos a hacer un pequeño simulacro, solo un pequeño simulacro. Yo salgo, lo intentamos, y luego, si sale bien, yo me vuelvo a sentar y ya lo dejamos ahí como en cuarentena hasta que me toque otra vez, ¿vale? Entonces, yo voy a mi camerino, que está aquí. Me siento. Salgo. Gracias, de verdad, ¿cómo sois? Muchísimas gracias. Muy bien, ha quedado muy bien, ¿vale? Entonces luego voy a empezar a hablar de cosas serias, os daré consejos importantes. Por ejemplo, un consejo que siempre doy antes de empezar incluso una charla es seguir vuestros sueños, perseguir vuestros sueños, ¿vale? Y un ejemplo muy claro que siempre me gusta poner, Rafa Nadal. Era pequeño, quería ser tenista, creció y es tenista, ¿sí? Toda la vida dedicado a ello. Marc Márquez, era pequeño, quería ser motociclista, creció y es motociclista. Messi quería jugar al fútbol, era pequeño, no creció. Pero es futbolista. Pero es futbolista, me explico. Lo importante es seguir ahí. Entonces, y luego también muy importante, antes ya sé que estáis en pleno proceso de aprendizaje, seguramente formándoos todavía, pero a fondo, importante recordar esto. Tenéis que conocer el terreno donde os movéis, ¿eh? Luego entramos más a fondo en esto, pero tenéis que conocer el terreno donde os movéis. ¿Y qué sirve ahora mucho? Pues la tecnología. Estamos en streaming, de hecho. Bueno, hay un montón de opciones, ¿no? Hoy en día, las redes sociales. Bien, una forma de conocer el terreno que os gusta, por ejemplo, laboralmente, es las series. Cada vez hay más series que hablan de distintos temas, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres ser abogado, cada vez hay más series que te hablan del tema y además de una forma muy fidedigna, muy verosímil. Médico. Tienes Anatomía de Grey, House. Si has estudiado física, tienes Breaking Bad, tienes Big Bang Theory. Si no has estudiado nada, tienes Hombres, Mujeres y Viceversa. ¿No? Bueno, no sé si sigue en antena, cuidado, igual me estoy con él. Como decía un amigo mío, hombres, mujeres, bíceps y berzas. Bueno, en cualquier caso, entiendo que habéis cogido el concepto, ¿verdad? ¿Lo tenéis todos? Bien. Entonces, ahora, con esta misma actitud tan buena que tenéis, vais a escuchar la siguiente charla, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos enseguida, ¿eh? Hasta ahora, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Sergio, zure humoregatik. Es verdad que no necesitas presentación, pero como has dicho, se está transmitiendo vía streaming este acto y que sepamos, entre otros, nos están viendo nuestros socios canarios desde Tenerife. Entonces, decirles dos cosas, por si hay algún despistado o despistado, que eres Sergio Arróspide, actor, guionista y humorista de nuestra tierra. Y la otra, decirles, aprovechamos para saludarles y decirles que en breve nos vemos si la PCR nos da negativo y nos dejan ir, ¿vale? Bueno, pues ahora os vamos a presentar nuestro proyecto de Hub de Emprendimiento y Crowdfunding. Aquí atrás podemos ver a unos jóvenes emprendedores. Una persona emprendedora es aquella que tiene una idea de negocio y quiere llevarla a la práctica. En estos casos, el principal problema de financiación, el principal problema con el que se encuentran es la búsqueda de financiación. En una primera fase, la persona emprendedora tirará de sus ahorros, acudirá a la familia, tal vez algún amigo o amiga le preste dinero, es decir, acude a su entorno más cercano. Pero en la mayoría de los casos esto no es suficiente y tiene que acudir a una fuente de financiación mucho más tradicional hasta ahora en nuestra sociedad, que es el préstamo bancario, algo que hoy en día es muy difícil de conseguir, ya que el emprendedor, por su juventud, no dispone de patrimonio suficiente que avale dicho préstamo y no tiene las ganancias aseguradas con su nuevo proyecto, por lo que el banco no suele conceder el préstamo. Teniendo en cuenta todo esto, de un tiempo a esta parte, han surgido nuevas modalidades de financiación, entre ellas el crowdfunding. El crowdfunding es una forma de financiación colectiva y global. Te permite hacer público tu proyecto en Internet a través de una plataforma y que múltiples personas colaboren financiándola. Hay 4 tipos de crowdfunding. Algunos han existido siempre, como el de donación o recompensa, pero a un nivel mucho más local. En el caso del de donación, ¿quién no conoce el caso de una persona del barrio que necesita un tratamiento médico muy caro y no puede permitirse pagarlo? Y los vecinos aportan dinero para el tratamiento. Aquí, las personas que aportan el dinero no reciben nada a cambio, más allá de la satisfacción personal de saber que han contribuido al bienestar de una persona. Por otro lado, tenemos el de recompensa. Aquí también os voy a poner un ejemplo que se nos va a hacer muy cercano. Un grupo de jóvenes quiere ir al Himalaya y necesitan fondos para costear la expedición. Hacen camisetas, gorros, mecheros, con el monte que quieren ascender, para vendérselos a sus familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, ¿sí? Hasta se van de fiesta en fiesta, ponen una mesa y venden todo su merchandising. Así consiguen costear, aunque sea en parte, la expedición. Pues a través del crowdfunding se permite que dichos proyectos tengan una mayor visibilidad y que no nos limite solo a nuestro entorno. Cualquier persona del mundo puede aportar de una manera muy sencilla, con un par de clics, si el proyecto le parece interesante. Se pueden obtener fondos desde cualquier parte del mundo. Los otros 2 tipos de crowdfunding son de préstamo e inversión, y estos sí, ya que son mucho más profesionales, y tienen una finalidad lucrativa. Aportas dinero para el negocio y participas en el capital social de la empresa, o en los beneficios si los hubiera. Aquí puedes ganar o perder dinero. Estas plataformas están legalmente reguladas, de manera que nos garantizan que se cumplen las condiciones acordadas por ambas partes. Es decir, el dinero llega al destinatario y éste está obligado a cumplir con los compromisos adquiridos. Desde el proyecto de Hub de Emprendimiento y Crowdfunding, desde el Departamento de FOL de ASO Politeknikoa, hemos participado en la creación de una plataforma educativa donde el alumnado puede mostrar su idea de negocio y encontrar personas que quieran invertir en ella. En esta plataforma simularemos, y ahora me dirijo ahí arriba a nuestros alumnos y alumnas de ASO Politeknikoa, todos los pasos para realizar para la financiación del proyecto, como si de una plataforma real se tratara. A ver si ahora a mí acierto. A ver, hemen atzean, bai, nire atzean, ikus dezakezuen irudia plataformaren horri nagusia da. Hemendik plataformara sartu eta zuen proiektuarekin duen zerikusia zintzilikatuko dezue. Proiektuaren izena, deskribapena, logoak, bideoak. Jarraian, adibide moduan, kiroletako zikloko ikasle batzuk egindako proiektua aurkeztuko dizuegu. Hau plataforma da.
Beraiek entrenadore pertsonal baten zerbitzuak eman nahi dituzte. Elikadura eta kirolarekin lotuak. Horretarako lokal bat behar dute. Lokalaren zati txiki bat elikadura kontsultarako egokituko dute, eta beste zatia gimnasiorako. Lokala egokitzeko 30.000 euroren beharra dute, eta errekonpentsako crowdfundinga aplikatzea erabaki dute horretarako. Eskaintzen dituzten zerbitzuak hauek dira. Online bidezko spinning saioak, indarra lantzeko zirkuito pertsonalizatuak, bai presentzialak, bai online. Talde txikitan, naturarekin kontaktuan, zirkuitoak. Elikadura kontsulta ezberdinak, pisua galtzea, kirol errendimendua hobetzea. Lokaleko gimnasioa, bakarka edo talde txikitan erabiltzeko aukera. Horretarako, errekonpentsa batzuk definitu dituzte. Pertsona batek, 20 euroko ekarpena eginezkero, nutrizio kontsulta bat edo entrenadore pertsonalarekin saio bat lortuko luke. 50 euroko ekarpena eginezkero, nutrizio kontsulta bat eta 2 saio entrenadore pertsonalarekin izango lituzke errekonpentsa moduan. 20 euro jarriko balitu norbaitek, hilebetez astean 2 entrenadore pertsonalarekin izango lituzke saioak. 600 euro jarri ezkero, 6 hilabetez gimnasiorako sarbide librea eta astean behin entrenadore pertsonalarekin saio bat. Eta horrela, nahi ditugun errekonpentsa gaina jar ditzakegu. Plataformak bezeroek egindako ekarpena eta eskainitako errekonpentsa betetzen direla ziurtatzen du. Plataforma honen eraketan parte hartzeaz gain, crowdfundinga zer den azaltzen duen gida bat sortu dugu. Bai euskaraz, bai gaztelaniaz ere. Iraietik aurrera digitalki eskuragarri izango dezuena. Bai? Hona hemen, gida nolako izango denaren adibide bat. Hemen agertzen den hau, gidaren portada izango da. Eta bigarren horrian, adibide moduan bakarrik erakutsiko dizuet. Vale? Crowdfunding mota ezberdinen ezaugarriak ageri dira. Eta horrela izango da, gure gida guk egin dugun, gida 25 orrikoa. Vale? Komentatu, Las Indiaseko gure bazkidek ere, beste gida bat egingo dutela, karbono aztarnaren inguruan. Eta bueno, hau izan da gure proiektuaren nondik norakoa. Orain, eskerrik asko. Orain, jarraian, beste ekintzaile bat aurkeztuko dizuet. Arantza Busto. Nor ikerketa pribatuak enpresaren fundatzailea. Bai. Nor enpresa Donostian kokatutako eta Arantza Bustok zuzenduriko detektibe bulego bat da. Arlo ezberdinetan eskaintzen ditu zerbitzuak. Bai, eremu pribatuan, seme-alaben jarrera, adar jartzeak, etxeko langilei behaketak, pertsonen identifikazioa, bai eta enpresaritza munduan, laneko bajak, lehiakortasun desleiala, intrusismoa, lapurretak eta abar ikertzen ditu Arantzak. Oso jarduera interesgarria, bai eta ez ezaguna gutariko gehienentzako, eta bere eskutik zertxobait gehiago ezagutzeko aukera izango duguna. Bai, cuando quieras, Arantza. Eskerrik asko, egunon. Gracias al Politécnico EASO por la invitación. Gracias a todos los que estáis aquí. Un saludo a los tinerfeños, que nos dan un poco de envidia, pero pronto iremos. Bueno, os voy a explicar mi trayectoria como emprendedora, un poco larga porque soy ya mayor. Hoy me estaba pensando y me he dado cuenta ya que han pasado muchos años. Me gustaría que os quedarais, bueno, con la historia, pero también con las pinceladas que pretendo dar, ¿no? Quiero felicitar a Adriana, me ha gustado mucho tu presentación, transmites muchísima ilusión y eso es muy bueno y te doy la enhorabuena. Os cuento un poco lo que he hecho yo en mi vida profesional. Yo estudié empresariales en la ESTE, ahora Universidad de Deusto, y en aquella época, los que tenéis mi edad, pues en España, la figura predominante a nivel empresarial y económico era Mario Conde. Y Mario Conde terminó en el Trullo, pero era el prototipo de una persona que había estudiado una comercial, 40 años, presidente de un banco, bueno, y eso es lo que a nosotros se nos transmitía, o al menos así lo veía yo, ¿no?
Entonces yo terminé la carrera, había hecho la especialidad de financiero y tenía en la cabeza que no quería trabajar para nadie. O sea, esa era mi frase, no quiero trabajar para nadie. Y la mayoría de mis compañeros pues se encaminaban a entidades financieras, pues, a un banco, a grandes empresas, consultoras. Entonces me presenté en el despacho de uno de los profesores, el que nos había hablado de Mario Conde, en primero de carrera, y le dije, es que yo no quiero trabajar para nadie y no sé qué hacer, porque claro, no me quiero ir a un banco. Entonces me miró un poco así, me dice, bueno, tú podrías ir a Mondragón. Yo casi no sabía ni dónde estaba Mondragón, he de reconocer, me da un poco de vergüenza, pero era así, ¿no? Y en Mondragón había y sigue existiendo el CEI Sayolán, Centro de Empresas e Innovación Sayolán. El modo de trabajar allí podías, digamos, entrar de dos formas, ¿no? Una, cuando tenías una idea empresarial, como sigue ahora, y ellos te ayudaban con una tutorización a hacer el proyecto de empresa y luego a montarla, o ir sin idea, simplemente porque tú querías montar algo, tenías ese espíritu emprendedor y mi caso pues era ese. En Mondragón estuve 3 años, becada. Para que os hagáis una idea, porque esto es importante, hablar de dinero también, nos becaban con 80.000 pelas, que son unos 500 euros, ¿no? Más o menos. Y con eso vivíamos en un piso, comíamos, íbamos allí, bueno, en fin, vivíamos, pasábamos el mes. El modelo de trabajo de Sayolán, ahora no sé si lo siguen haciendo así, ya os voy a contar también lo que hacían porque creo que ha cambiado un poco, pero era a través de una tutorización, se hacía el plan de empresa, muy importante, siempre hay que hacer un plan de empresa, o sea, cuál es mi idea, qué es lo que yo quiero vender, qué proveedores me hacen falta, qué gastos voy a tener, qué clientes voy a intentar coger, y eso es papel. Entonces tú puedes hacer un plan de empresa perfecto, que sobre el papel aguanta todo. Pero el modelo de Sayolán unía el cliente amigo, que llamaban, ¿no? Entonces por eso en realidad estabas 3 años, porque no constituías la empresa todavía, pero tenías un cliente amigo que te hacía de, bueno, un poco de taller, no sé, de experiencia para ver si efectivamente ese proyecto era viable, ¿no? En mi caso me propusieron hacer un proyecto de enseñanza vía Internet. Ahí es nada, año 97. Aquí que estamos en un ámbito educativo, o sea, me da un poco hasta de vergüenza, porque nos conectábamos a Internet con la línea normal y hacía entonces la conectabas, allí tardaba aquello la página media hora, bueno, así era Internet, ¿no? Y me propusieron eso. Dije, bueno, bien, innovador, claro, no había, ¿cómo iba a haber? Innovador, bien, va, me lanzo. Hago el proyecto, tal, monto la empresa, lo combino aquí en Donosti, ya dejé Mondragón, con enseñanza presencial de temas informáticos y claro, pues no tenía ni un duro. Y entonces me fui a un banco y pedí 2,5 millones de pesetas, o sea, unos 15.000 euros. Vale. Ahora que has mencionado lo del aval y todo esto, la verdad es que no me acuerdo cómo me lo dieron, porque no recuerdo haber avalado con nada, o sea, yo no tenía nada y soy sincera, no me acuerdo, o sea, estaba el plan de empresa, estaba Sayolán también detrás, era un poco el aval, pero financieramente yo no avalé con nada, ¿no? Bueno, el tema es que con esa empresa, que era en realidad una academia, ¿no? Bueno, o sea, a través de Internet aquello no pitaba nada, o sea, no pitaba nada, nos adelantamos a los tiempos, y eso es así, nos adelantamos a los tiempos con toda mi ilusión, pero me adelanté a los tiempos y el mercado ni la sociedad no estaba preparada. En casa había muy poco Internet, en las casas, los centros, que también era un campo de trabajo, pues también estaban en mantillas, y bueno, pues aquello empezó a ir fatal. ¿Qué pasa? Que tú puedes tener mucha ilusión, puedes tener un proyecto, en mi caso, en esa parte presencial que podía tener futuro, pero la empresa, aunque es un conjunto de cosas, como decía Adriana, está para ganar dinero. Es que esto es así, o sea, esto es la base del capitalismo, tristemente, o no, no lo sé, esto sería otro debate, pero si una empresa no gana dinero, no tiene razón de ser, porque no puede subsistir. Por mucho o sea, luego están las condiciones de los trabajadores, el hecho de crear empleo, el tener una responsabilidad social, todo eso está muy bien, pero necesitamos que la empresa económicamente esté sana. Bueno, en mi caso, pues empezó a no estar sana, o sea, yo perdía pasta continuamente.
Entonces, lo que es la vida, porque a veces las cosas te vienen así, me llama una amiga un día, una chica que había estudiado conmigo aquí, y me dice que en lo que luego fue Tecnalia, en un centro en Zamudio, en el European Software Institute, pues buscaban una persona para empezar un proyecto nuevo, ¿no? Y la verdad es que ahí vi la oportunidad, digo, en esto yo me estoy ahogando y voy a empezar algo nuevo desde cero, que es otra forma de emprender. Es decir, la definición de emprendimiento, emprendizaje, es persona que tiene una idea, que quiere montar una empresa. Vale, pero una persona también puede iniciar un proyecto dentro de una empresa y eso también es emprender. Y eso también es importante tenerlo dentro de las empresas, muy importante. De hecho, vuelvo un poco al tema de Sayolan, en general los centros de empresa e innovación ahora trabajan con spin-off, o sea, proyectos de emprendizaje que salen dentro de las empresas, como pudo ser lo de Adriana, ¿no? Me fui a aquel centro, a Zamudio, en Vizcaya, y empecé, lideré el proyecto de IT Chartela, no sé si algunos conoceréis, que es certificación de conocimientos informáticos. Montamos una red a través de los Gunea y nosotros, como Instituto de Software, certificábamos el conocimiento de las personas en materia ofimática. El gran salto fue que eso se utilizó para las oposiciones, entonces eso continúa así. Si tú quieres hacer opositariado a Osakidetza, pues te piden un nivel de conocimiento informático y se acredita con esa prueba. Monté esa red, me permitió conocer al cliente privado y también al cliente público, que no tiene nada que ver, cómo se trabaja, conocí a mucha gente y yo estaba encantada, pero iba a Zamudio todos los santos días. O sea, me chupaba 200 kilómetros de A8, invierno, verano y todo. Bueno. Y otra vez la vida me presentó una oportunidad de trabajo parecida en otro sector aquí. ¿Y qué pasó? Año 2007. Año 2009, aquí estalló la crisis y fue como un bombazo, porque parecía que no llegaba nunca, pero claro, llegó. Y en ese año 2007 hice un viaje con mi marido, que lo conocí en Sayolan, también emprendedor, y esto es importante, que tengas cerca a una persona que entienda tu forma de vida, porque esto es una forma de vida. En ese 2007 hicimos un viaje a Argentina, no teníamos hijos, no teníamos nada, aquella vida maravillosa en la que haces lo que quieres, y a la vuelta, en el viaje tan largo, yo siempre había dicho, me encantaría ser detective privado. Y yo iba pensando y tal en el avión, y aterrizamos, era agosto, finales de agosto, y me metí tal, y vi que la UPV había sacado la promoción de detective privado que hacía pues igual 15 años que no sacaba. Y dije, esta es la mía. Entonces, cuando alguien quiere ser detective privado, estudia 3 años en la universidad, y en aquel entonces que yo estaba trabajando, empecé los estudios, se hacían a distancia, los viernes a la tarde nos íbamos a Tegorrieta, no me acuerdo ahora de la UPV, tenía ahí una sede, no me acuerdo el nombre de la villa, cerca de Cocheras, y íbamos los viernes de 2 a 9 de la tarde, creo, y el resto era a distancia. Bueno, yo trabajaba y tal, y en el 2009 me despiden de la empresa a la que me había cambiado, estando embarazada de mi hija mayor. Bueno, pues después del shock, tal, la verdad es que te descoloca un poco todo esto de que te despidan, tal, bueno. Y yo seguí estudiando y terminé en el 2010. Entre medias nació el segundo, y cuando ya terminé la lactancia y todas estas cosas, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Empiezo a buscar trabajo. Y me encontré con la gran dificultad que tiene una mujer que ha sido madre fuera del mercado laboral de reincorporarte. En el año 2009, con mi hija pocos meses, o 2010, no recuerdo bien, una mujer más joven que yo, que había estudiado conmigo, pero era más joven que yo, me llegó a preguntar que a ver cómo me iba a arreglar con mi hija. Entonces yo, fue un sopapo en toda regla, y salí de la entrevista. Le comenté a una persona cercana, aplica este puesto porque te están buscando. O sea, yo cuando opté al puesto, ¿no? Y cuando me lo explicaron, enseguida me di cuenta que no era para mí. Pero conocí a una persona que sí era, le dije, escribe, de verdad, escribe porque eres tú la persona que están buscando. Escribió, le cogieron, nadie le preguntó si tenía hijos y tal. La hija era la misma, o sea, mi hija era la misma. Porque era mi marido el que optó al puesto, y se lo dieron. Y nadie le preguntó si tenía hijos o si le iba a dar teta, perdona la expresión,
o quién le iba a cuidar. Y entonces, visto eso, que tampoco estoy hablando hace tanto tiempo, daros cuenta, son 11 años, visto eso, que espero que algo haya cambiado, no sé yo, dije, bueno, pues esta es la mía. La única condición que yo tenía era no arriesgar dinero. ¿Por qué? Porque aquel préstamo que yo había pedido, cuando me fui a trabajar a Zamudio, claro, lo tuve que ir pagando. Entonces yo, bueno, pues tenía una nómina, pero aquello todos los meses restaba porque debía mucha pasta, que a mí me parecía mucha pasta, y lo era, lo era. Y entonces, con ese dinero que me habían dado de la indemnización al despedirme, dije, bueno, tengo este dinero. Eran 4.000 euros. Os lo digo porque, para que os situéis, no siempre todos los proyectos necesitan cantidad de dinero, a veces sí, necesitan una inversión y necesitan un crowdfunding, por supuesto, pero otras veces con no mucho dinero tú puedes empezar. Empecé y hasta hoy, ¿no? Bueno, yo estoy muy contenta por dos cosas. Una, porque estoy trabajando en algo que me gusta, importantísimo. Y otra, porque me siento libre. O sea, claro, yo en este caso soy autónoma. Un día puedo estar trabajando a las 12 de la noche, pero es que otro día a las 11 de la mañana me estoy tomando un café. Esa sensación, que a mí me gusta mucho, pues es lo que te proporciona tener un negocio propio, ¿no? Hablaba antes con Adriana que el tema de emprender, hay gente que igual no es consciente de que le gusta emprender, otra gente que lo tiene muy claro, pero es como un continuo en tu vida. Quiero decir, cuando tú tienes un negocio, tienes una empresa con unos socios, tu cerebro no para, hay que controlar un poco, pero no para porque este tema laboral o profesional no es una parcela más, no. Son varias parcelas en tu vida, tu familia, tu pareja, tu empresa, que están todas unidas. Y probablemente no pares casi de pensar en eso todo el día, pero es una forma de vida porque cualquier cosa que se te presente lo vas a enfocar como un emprendimiento nuevo, aunque sea una cosa personal, ¿no? Muy importante mantener la ilusión, también pisar tierra, esto es una balanza, sobre todo cuando hacemos ese plan de empresa, cuando vemos el dinero que nos hace falta, estar siempre en esa balanza, y no pasa nada si la cosa no sale. O sea, tenéis 20 años, 18, 19, 21, en fin, o sea, ¿no? Y no es una frase hecha, o sea, toda la vida por delante, y no pasa nada porque si una cosa te sale mal, aprendes muchísimo y la siguiente no vas a repetir lo que tú crees que es un error, ¿no? Y te da bagaje. Como recomendación, bueno, si me permitís, ya que sois de distintas ramas, aparte de que cuando alguien monta un negocio es importante que esté formado en su área y que le guste, importantísimo que le guste. La parte empresarial también es muy importante. Llevar un negocio no es fácil y tiene muchas cosas de gestión que hay que controlar, precisamente para pisar tierra y para que esa balanza entre el centro de mi negocio, mi idea y la parte empresarial esté compensada. Formaros también en temas de gestión, en temas financieros, no tanto contables que puedes subcontratar, no, en cómo gestiono, cómo puedo llevar un equipo, cómo aporto ideas, esa parte de gestión pues es importante. Y sobre todo, bueno, pues eso, mantener la ilusión y lanzaros, como os ha dicho Adriana, lanzaros. Siempre hay tiempo de retirarse, lanzaros. ¿Por qué gana el concurso? Porque se presentó. ¿Por qué le fue bien la idea? Porque un día se sentó con un papel o con un ordenador y empezó a redactar. Las empresas que se ven estupendas con unos edificios enormes o la pequeñita que son 5, tienen mucho trabajo detrás, pero hubo un día en el que dijeron, vamos a hacerlo, y lo están haciendo. O sea que yo os invito a que os lancéis y seáis, pues eso, libres con lo que queráis hacer. Preguntar cosas, también Adriana, aprovechar, que seguro que tiene mucho que contar. Solo una cosa, para que no se me olvide, sí que el proyecto que estáis presentando va encaminado a la innovación, todo esto. También es importante esos sectores pequeños en los que uno emprende solo porque le gusta diseñar o fabricar la joya,
que a lo mejor alguien puede pensar que va a innovar un joyero, ¿no? Un anillo siempre es un anillo. Bueno, pero es importante esa perspectiva de persona. Cuando se está solo, cuando uno emprende solo, es interesante estar en asociaciones, en grupos de emprendedores, pues para, aunque sea, te veas una vez al mes o tengas un chat por ahí perdido, pero porque cada uno tenemos nuestras dificultades y de vez en cuando está bien ver que hay una persona que está igual que tú, ¿eh? Y bueno, poco más. Si queréis preguntar algo, pues nada, yo encantada y animaros, animaros. Yo sí quiero hacerte una pregunta, Arantxa. ¿Las empresas en qué fisgan a los trabajadores? ¿En qué nos fisgan? Bueno, ¿el qué, perdón? Estoy el director y a ver en qué nos fisgar. El director. Uf, todos temblando. Bueno. Si las bajas o lo que entramos en Internet. Las bajas, lo que entramos en Internet, no sé. Para que de la mitad para arriba también lo tengan en cuenta, sí, cuando se incorporen al mercado laboral. Nosotros, vamos a ver, ahora empieza la parte de que yo desmitifico, ¿no?, la profesión, porque también es una cosa que debemos hacer. La palabra fisgar, la palabra espiar, nosotros no la utilizamos nunca. ¿Por qué? Porque nosotros investigamos. Investigamos a petición de parte legitimada. ¿Qué quiere decir esto? El director del EASO o el gerente de una empresa nos puede pedir que investiguemos a un trabajador que está de baja porque tiene sospechas de que es una baja fraudulenta. ¿Por qué no se puede pedir? Porque ese gerente tiene una relación laboral con esa persona. Lo mismo una persona particular nos puede pedir que investiguemos si su pareja le es infiel o si su pareja se está encargando de la custodia de los hijos cuando le corresponde. Pero ha habido una relación. Sin embargo, una persona no me puede pedir que investigue a su vecino porque le pone un poco y quiere saber su vida. Pues no podemos, ¿no? O no, yo no puedo hacer nada ilegal como ver el teléfono de alguien o acceder a los mensajes de WhatsApp de alguien. O saber dónde está alguien a través del teléfono, que ya me gustaría que hubiese un botón que está en tal sitio y fíjate, me ahorro muchos seguimientos. En general, en las empresas lo que se está haciendo ahora mucho es tema de bajas, comportamiento o cumplimiento de comerciales, por ejemplo, gente que se mueve mucho y a lo mejor no hace el trabajo que tiene que hacer, competencia desleal, hurtos en empresas también. Y luego, en temas particulares, bueno, el tema de las custodias es bastante habitual. Suele haber dudas de quién se encarga de los niños, si el progenitor o los abuelos, por ejemplo. Temas de vivienda, cuando una pareja se divorcia, lo habitual, porque es así, es que la mujer se quede en el domicilio familiar y entonces la persona que sale, el exmarido, sigue pagando hipoteca, los gastos de esa casa, pero hay una sentencia del Supremo por la cual si esa mujer mete a un tercero en casa, el exmarido ya no tiene que pagar esa hipoteca. Entonces esa investigación de demostrar que hay una persona ahí viviendo también es una cosa habitual. La gran baza de nuestra profesión es que cuando nosotros investigamos estamos obligados a generar un informe de investigación que al final lo que se hace es, bueno, se indica quién te ha contratado, cuál es el motivo de la investigación, qué días se han hecho, las fotos que correspondan, y ese informe tiene validez judicial, entonces nosotros lo ratificamos como testigos, ¿no? Uno de los campos que estamos abriendo ahora y que se ha hecho desde el Colegio de Detectives de Valencia, que hay una propuesta hecha al Ayuntamiento, es dar servicio a las mujeres víctimas de violencia de género que por sentencia judicial tienen reconocida una pensión de alimentos, una pensión compensatoria, y la parte contraria no la está pasando, pero sin embargo puede estar trabajando en economía sumergida. Entonces, demostrar que se está trabajando en economía sumergida de forma que la mujer, o que hay un patrimonio, y de forma que la mujer pueda con ese informe acudir al juzgado y exigir ese pago de pensiones. Y bueno, eso es lo que hacemos, es un trabajo muy vocacional, muy. Tienes que ser muy observador, muy paciente, muchas horas esperando para 2 segundos de gloria, pero es muy bonito, tratas con mucha gente distinta
y realmente resuelves problemas, porque hay personas, sobre todo si son temas personales, hay gente que le está causando un verdadero problema y puede tener la solución para muchos años. Y si es empresa, pues está sometida a fraude. O sea, un trabajador que está de baja y que se va a jugar a la playa, pues está cometiendo un fraude. O sea, es que esto es así. O el que está hurtando algo, pues por supuesto, ¿no? Y entonces lo que están haciendo es ahorrar dinero, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Vale, es que ricasco. Hay que aplaudir. Hay que aplaudir. Gracias. Gracias otra vez por este espontáneo aplauso. Qué buena la ponencia también, ¿eh? La verdad es que, joder, qué responsabilidad salir después de estas dos ponencias. Qué bien has sabido reciclarte, ¿verdad? Y qué bien has sabido... ¿Y a ti hay que seguirte los pasos? Muy bien, ha sido una maravilla escucharos, de verdad que sí. Entonces me pregunto qué hago yo aquí, ¿no? Después de escucharos a vosotros. Supongo que me han llamado porque tengo un currículum increíble y alguien se lo ha creído, ¿no? Seguramente será eso. Bueno, os cuento, yo desde mi punto de vista también soy emprendedor, soy actor, guionista, monologuista. En esto siempre empiezas como sin querer. Yo recuerdo que empecé en la boda de un amigo. En la boda, es verdad, de esto de, bueno, Sergio, tal, no sé ni qué hice, pero en aquel caso alguien me dijo, vas a volver a trabajar en mi empresa, vas a hacer algo, tal. Me pagaban, lo cual era como desconcertante. Y ahí empezó todo. Y entonces, ¿perdón? Ay, jo, tengo el micro. Sí, disculpar. Estaba como tan en casa que se me olvidó el micrófono. Muy bien, os decía eso. Entonces, llega un momento en el que te das cuenta de que te tienes que formar. Supongo que en todos los ámbitos, ¿verdad? Te tienes que formar y tienes que meterte a fondo. Porque llega un momento en el que, bueno, básicamente o estudias, o trabajas, o vives, no sé, como Kiko Rivera. O sea, tienes salidas si estudias, tienes tus salidas si trabajas y tienes tus entradas si eres Kiko Rivera y poco más. Es que te tienes que reinventar continuamente, pero en un ámbito además en el que no sabes hacer nada, ¿no? Quiero decir que es como, ¿de qué vivo yo? Entonces, lo mejor es formarse, sin duda alguna. Lo mejor es formarse. Pero además, creo firmemente que lo más importante, una cosa fundamental, más que el conocimiento, es la actitud. Y esto también en el mundo de la comedia es fundamental. Si tú vas a hacer, eso se llaman open mix, ¿sabéis? Probamos texto a veces entre colegas, en bares o en sitios donde tú vas, te dejan un micro y pruebas tu texto. Bien, no siempre va bien. De hecho, no siempre va bien, no. Muchas veces no va bien. Al principio, sobre todo. Yo llevo 16 años haciendo comedia, mis textos, probando historias, y no siempre va bien. Y yo me he dado cuenta de que la actitud es fundamental. O sea, te tiene que gustar lo que haces. Ellas lo han comentado, ¿no? Ese círculo en el que todo nace de una pasión, del corazón. Te tiene que gustar, tiene que haber una vocación, una inspiración. Y cuando te gusta, pues entonces de repente empieza a funcionar, porque tú tienes la actitud adecuada. Con los idiomas pasa igual. ¿Cuántos de vosotros no os atrevéis a hablar un idioma porque no controláis del todo, más que cuando estáis como muy relajados o de tragos? O levantar la mano. Venga, va. Tú, el de antes, otra vez. Gracias, tío. Me viene siguiendo en todas las giras y tal. Bueno, pues el caso es que yo tengo un ejemplo que siempre me sirve. En mi barrio abrí un bazar oriental y yo decía, qué bien se lo montan. Siempre he admirado de otras culturas muchas cosas, pero en el caso de los orientales es su actitud. Abren el bazar, a las 2 semanas están hablando tu idioma. ¿Sí o no? Que igual no lo hablan del todo, pero parece que lo hablan. Y dices, ¿cómo? Tienen sus trucos. Primero, la actitud, ¿no? Como, sí, hablo castellano. No tiene idea, pero hablan castellano, ¿sí? Y segundo, pues pequeños trucos. Tú entras, por ejemplo, yo me he fijado, porque soy un poco también investigador, y repiten tu última palabra. De forma que tú entiendes, buenas. ¿Tienes celo? Celo. De los de rollo, rollo. ¿Te queda algo? Algo. Miro por ahí, ahí. Ah, míralo. 1 euro, euro. Toma. Gracias. Adiós. Agur. 2 idiomas. No sabe tu idioma, pero te ha vendido el celo. ¿Entendéis? O sea, actitud. O sea, eso no es fácil. Eso es actitud. Está por encima del conocimiento, del valor del conocimiento. Trabajo en equipo. Fundamental también. Trabajo en equipo. Tienes que apoyarte en gente, lo han dicho ellos también. Apoyarte en gente del mismo ámbito. Bazar oriental, está claro también.
trabajo en equipo. Entras, le dices, hola, buenas, buenas. Le va a pedir algo raro el segundo día que voy ya, por ejemplo, alcayatas, ¿no? Y dices, joder, si saben lo que son unas alcayatas, acaban de abrir, ya saben lo que son unas alcayatas, pues ya flipo, ¿no? Le dices, ¿tienes alcayatas? Alcayata. Y dices, no sabe, ¿no? Y dices, además, del 5, necesito unas del 5. Venga. Y te das cuenta de que no sabe. ¿Pero qué pasa? Trabajo en equipo. Fondo patio de letra, alcayata, 5. Ah, cuidado. Él no sabía, pero el colega sí. Y entonces aparece, trabajo en equipo, el pequeño de familia, y te empieza a guiar, ¿no? Que te lleva ahí por todo el laberinto, que parece aquello, los juegos del hambre, y dices, este sabe la salida, ¿no? A ver, le vas siguiendo, y ya cuando llegas 5 minutos, que parece, te van a convalidar el Camino de Santiago, vas a acabar en Pekín, te dice, ah, 5, y está ahí. Otra vez trabajo en equipo, porque la ITAD ha ido a la ferretería, ha entrado por otro lado y las ha colgado. O sea, si no, ¿de qué? Gracias. ¿Entendéis? Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, o sea, uno solo no, pero todos ahí apoyándose con la actitud adecuada, sí, funciona. Trabajo en equipo. Otra cosa importante, y que cuando eres joven, al menos a mí me pasaba, ahora ya no tanto, pero cuidado con fijarte demasiado en lo que hacen los demás. O sea, quiero decir, la competencia está bien, ¿no? Y incluso nutrirte de ese espíritu competitivo, pero cuidado, o sea, cada uno tiene su camino, tampoco te embarres, tampoco te metas en cosas que no son tuyas. Quiero decir, fíjate lo justo. Te pongo un ejemplo, y esto os va a gustar a los preparadores físicos y demás, que soléis ir a Yoldi, ¿no? A nadar ahí. Yo soy a nadar de vez en cuando. Antes iba y siempre estaba solo. A una hora, como al mediodía, así, rollo las 2, que no había nadie. Nadaba, y como nadie nada, tampoco, la piscina está muy en calma, vas nadando, te da la sensación de que vas rápido, ¿no? Y de hecho piensas que nadas bien. Yo tenía esa sensación. Empecé a ir a las 7 y entrenaban los profesionales. Joder, o sea, ¿qué pasa en ellos que no pasa en mí, no? Que dan, y yo con el viraje, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? O sea, y dije, espérate, voy a cambiar de horario. Y empecé a ir a las 8 de la mañana. Los jubilados. Y dije, igual no nada tan mal. Igual no nada tan mal, cuidado, porque ya llegas ahí, es otra historia, ¿no? Llegas, 8 de la mañana, tú entras, ¿sabes que son jubilados? ¿Por qué? No hay nadie en el centro de la piscina. Todos en las esquinas, agarrados. Sí, un poco una calma chicha rara, como la hora de la siesta en las Islas Galápagos, un poco, ¿no? Tú entras, están quietos, te miran como diciendo, este no es de los nuestros. Como los Jubilating Kings, ¿no? Un poco, están ahí como, igual es las Rosis, pero están así todos mirándote. Y tú entras, tal, no sé qué, y los ves quietos. Dices, igual están haciendo competiciones de remojo, ¿no? ¿Os acordáis cuando erais pequeños que te metías y a ver quién aguanta más, ¿no? Cuando te arrugas sales, claro, de mayor cuando sales. Quietos, ahí están. Y a veces eso, te fijabas y estaba como ya en una fase que digo, ya están medio anfibios, sacando como un poco la cabeza fuera del esto y con el gorro de escamas que llevan a veces algunas señoras también, ¿no? Que no sabes si ayudarle a salir o dar un trozo de pan. O sea, bueno, claro, luego tú te metes en el agua y les ves nadar, que te dicen, hay 4 estilos básicos, ¿no? Crawl, braza, mariposa, espalda. Las narices. ¿Tú has visto nadar a un jubilado que te combina los 4 en un movimiento? O sea, no. Por eso digo que no conviene compararse mucho. Luego, joder, luego también las comparaciones son odiosas, pero yo me fijaba y digo, están en forma. O sea, no daban muy bien, pero están más fuertes que yo. Tampoco es difícil, pero están fuertes, están en forma. Que yo os miraba y decía, es que es como una nueva raza de jubilado, ¿no? 2.0, es un jubilado premium. Yo pensaba, me los imaginaba, ¿no? Y con esa visión un poco de documentalista, ¿sabéis? Félix Rodríguez de la Fuente, algunos os sonará, otros ya no tanto. Y los miraba con esa curiosidad, ¿no? De vaya especie, ¿no? De jubilado que un día habitara los parques, descansa ahora en las tranquilas aguas de la piscina municipal. Con sus enormes uñas de los pies, una verdadera amenaza para todo aquel que se acerque en el momento del viraje, ¿no? Con esas uñas. Ese jubilado después de la jornada natatoria o sus patitas de gaviota, que se va al vestuario dispuesto a silbar, ¿no? ¿Cómo silban los jubilados? Bueno, pues por eso os digo, no conviene compararse, Seguir vuestro camino. Eso sí, inspiraos. ¿En quién? En quien os sirva.
no siempre la inspiración viene del mismo sitio, cada uno se inspira. Fijaos, yo cuando era pequeño quería ser actor, me gustaba escribir también y tal, y me fijaba mucho en la televisión. A mí me gustaban mucho los anuncios de la tele, y pensaba, joder, me gustaría salir en la tele, igual hacer algún anuncio. Igual ya no hay, yo creo que no, pero antes había Teletienda. ¿Os acordáis del Teletienda? Bueno, igual os suena la batamanta y todo esto, ¿verdad? La batamanta. Pues yo me acuerdo de llegar a las 3 de la mañana así, un poco farra y Teletienda. Me encantaba. Y me imaginaba yo de mayor haciendo anuncios de Teletienda. ¿Cansado de pelar patatas? Olvídate de esos engorrosos movimientos. Con el nuevo Magic Peel, usted podrá pelar patatas con solo acariciarlas. Magic Peel es un guante que consta de 10 cuchillas probadas por la Universidad de Albacete para hacerle la vida más fácil. Luego sale el típico testimonio, ¿no? Desde que tengo Magic Peel, mi vida ha cambiado. Sí, gracias. Magic Peel me ha cambiado la vida. Ahora puedo sentarme a ver la tele con mi gato mientras pelo unas patatas. Sale la señora mayor. Magic Peel es maravilloso. Mi marido quiere Magic Peel cuando pelo la fruta, cuando pelo las patatas, cuando quiere sexo, Magic Peel. El caso es que yo me reía mucho y pensaba, joder, qué guay, hacer anuncios, ¿no? O presentar, no sé, o presentar un telediario. Me gusta también mucho Matías Prats. Me salía ahí, ¿sabes? Sacar ahí. Un panadero de Ordizia se encuentra desaparecido. Se podría decir que está en panadero desconocido. Aquello de un agricultor de Vizcaya se ha sentado encima de un hacha. No le ha hecho gracia, pero se ha partido el culo. Me encantaba, me encantaba. Iker Jiménez también me gustaba. Cuando empezó con el rollo este, bienvenidos a la nave del misterio, ¿no? Y decía, qué bueno, tío, este rollo, ¿no? Siempre con el boli, como nervioso. Bienvenidos a la nave del misterio. Fíjense en esta imagen. Desde Teruel nos envían la foto de un matrimonio octogenario, 80 años él, 80 años ella, sentados en el sofá de su casa. Llevan 20 años sin hablarse. Todo empezó por una pequeña discusión. ¿Realidad o ficción? Ficción o realidad, 20 años sin hablarse. El equipo del programa se ha ido hasta Teruel. El equipo del programa somos mi mujer y yo. Y ha comprobado que el hombre lleva 15 años muerto. Le preguntaron a la mujer, ¿no se da cuenta? Y dijo, hombre, sí que le ha cambiado el carácter. A mejor, pero en la cama sigue siendo el mismo. Bueno, el caso, me gustaba mucho que Jiménez, me gustaba. Entonces yo dije, joder, pues quiero ser actor. Y entonces me metí a estudiar, porque hay que formarse en una escuela, en otra escuela. Bueno, primero hice comunicación audiovisual, unas de esas promociones primeras que no sabíamos muy bien dónde íbamos a acabar. Y luego lo he ido encontrando en el INEM a todos. Y nos íbamos encontrando, sí, años muy difíciles, no sabíamos muy bien qué hacer. Mucho tiempo en paro, estudiando cosas que creíamos que teníamos que estudiar, hasta que te das cuenta que haces lo que te gusta y resulta que te va mejor. Cuidado, te va mejor. Entonces de repente me metí a hacer arte dramático en una escuela, en Barcelona, en otra escuela, en otra escuela, en otra escuela. 4 escuelas estuve probando, tal, no sé qué, y ya dije, bueno, igual tengo que trabajar, ¿sabes? Trabajar quiere decir como actor, estuve trabajando en todo lo que pude. Fijaos, en el currículum de un actor, os lo digo yo, que ya llevo un tiempo, hay gente que lleva más, pero empecé con 21, 22, ahora tengo 41, voy a hacer 42. Pues hay de todo, es como la bandeja de spam del Hotmail. O sea, ahí tienes cosas que dices, ¿qué es esto? Yo he hecho de botella de coronita gigante, de 3 metros, así, en un centro comercial, ¿sabes? Quieto, 4 horas, los niños te saludan, no puedes ni moverte. He hecho de pirata en un barco en la entrada de un centro comercial también. He hecho de tortuga de felpa en una puerta de un Corte Inglés en un pueblo perdido, Cataluña. La gente pasaba, un niño me pisó el traje, ¿no? Y hay veces que dices, ¿esto de qué me sirve a mí? Pues es que la mayoría de las veces, en ese iceberg que se supone que es el éxito, el pico ese está acompañado de 9 décimas partes de fracasos. Y yo recuerdo que iba haciendo cosas y ya llegó un curro que dije, bueno, por fin. Me llama un tío que yo conocía de Zaragoza, esto es real, ¿eh? Tengo todo en Facebook, ahí tengo mis fotos de entonces. Y me llama un tío y me dice, Sergio, que tengo un curro para ti. Y digo, ¿de qué? Y me dice, de actor. Bueno, me dijo, de actor. Y digo, ¿en serio? Sí, hombre, de actor. Pensé, ¿qué será?
Digo, ¿de qué se trata? Me dice, en el extranjero. Y pensé, ¿en el extranjero de actor? ¡Buah! He triunfado. O sea, lo voy a petar. Será una peli, una serie. Hice de ayudante de Papá Noel en Laponia. Os lo juro. Flipas. ¿Vale? Flipas porque fui allí en un jet privado, con mogollón de niños de Barcelona, con familias bien establecidas, de dinero, que iban a ver a Papá Noel. Y yo iba vestido de esquimal. Traje no era oficial, era un traje como de Zara, o sea, de lefties, o sea, muy finito, con un bolso de pez a juego. Dentro del avión, 3 horas y media, Barcelona-Cúsamo. Me habían dicho, Sergio, que es un trabajo muy bonito, muy divertido, que vas a estar ahí trabajando un poquito por la noche, un poquito, y luego trabajas un poquito por la noche, luego tienes el resto libre y te montas en trineo de husky, en trineo de reno, en moto de nieve, y bueno, animando un poco ahí el vuelo, animando todo, la estancia, no sé qué. Y digo, y bueno, ¿y cuánto pagáis? Dinero no hay. Digo, entonces no le llames trabajo. Digo, pues es verdad, llámalo experiencia. ¿Te gusta la experiencia? Y pensé, bueno, no sé, igual esto me abre puertas, ¿no? Me habían dicho que era un trabajo de actor en extranjero. Bueno, total, que dije que sí. Cuando ya estoy ahí en el avión, yo veo aquel jet privado que digo, joder, no hay dinero para mí, pero hay un jet privado. Sale el jet privado con toda su tripulación noruega, ellos rubios, ojos azules, ellas también. Hello, hello, hello. Digo, bueno, de momento está mejor que la botella de Coronita, ¿sabes? Claro, 3 horas y media. Barcelona-Cúsamo. En el vuelo me dice, tienes que animar esto. Los de animación, ¿sabéis de qué va esto? ¿No? De repente yo, ahí, mogollón de gente, niños, a ver, todos niños. A ver, yo soy esquimal. Azafata, licor del polo para todo, venga. Yo soy... 3 horas y media, eterno el viaje. Y oigo, señoras y señores, el vuelo con destino a Cúsamo está a punto de realizar las maniobras de aterrizaje. Digo, bueno, ya estamos llegando. La temperatura exterior es de menos 24 grados, gracias. Digo, se ha equivocado. Se ha hecho un lío. No me joda. No me joda ni empeoda. 24 bajo cero. Digo, ¿en serio? ¿24 bajo cero? Me voy a la ventanilla, veo un mar helado, una caseta que era el aeropuerto y 3 tíos con un trombón, una trompeta de bienvenida. 24 bajo cero. O sea, un traje, te digo, súper fino. Llego allí a la escalerilla, estaba cerrado. Y la azafata, caballero, hacen 24 bajo cero. ¿Está usted muy ligero de ropa? Digo, no me jodas, no me he dado cuenta. Digo, de todas formas soy vasco, ábreme la escalerilla que bajo. Son 24 bajo cero. Digo, señorita, a mí con este traje me suda la ponia. O sea, ábrame la escalerilla, por favor. Empiezo a bajar, voy a bajar ahí, la gente ahí. Bueno, los 3 que había. Empiezo a bajar el primero, voy a saludar. O sea, como el Papa, así como... 24 bajo cero. ¿Habéis estado alguna vez a 24 bajo cero? O sea, metía las manos para calentarme en un frigorífico. O sea, 24... Fui a un bar y me dice, agua fría del tiempo. Y digo, pues que no sé, macho. O sea, 24 bajo cero. La gente con pieles de reno, renos con pieles de gente. O sea, era... Digo, ¿pero qué? Me eché un pedo que tiene que estar allí todavía. O sea, 24 bajo cero. Yo decía, pero por Dios, ¿qué es esto? Y luego pensé, joder, trabajas un poquito por la noche. 22 horas de noche. La primera vez en mi vida que hubiera trabajado de sol a sol. O sea, a las 6 te levantabas, salía el sol, ya se ha ido. Como un penalti de Sergio Ramos. O sea, pero si no lo he visto. Desayunas a oscuras, comes a oscuras, cenas. Una locura, un desastre. Luego, la gente, ya me pusieron un traje en condiciones, yo con un montón de niños ahí por la nieve cuidándolos. 7 capas de ropa cada niño, había uno así. Digo, ¿estás contento? No, no puedo cerrar la boca. Un desastre, un desastre. Y yo pensaba, y además gratis. Con esto quiero deciros, primero, que no vayáis a Laponia, que Laponia está ahí arriba en el mapa, ¿sabes? Donde acaba la regla, que yo no lo localizaba, está ahí, donde cambias la bombilla. O sea, ahí, eso ya es Laponia. Bueno, yo fui a Finlandia concretamente, son varios territorios, los lapones viven repartidos. Pues allí, buscando lo que pensaba que era un curro maravilloso, y me encontré eso. Ahora me da material para la comedia, pero es una tragedia que vista con el tiempo es graciosa. Eso es la comedia. Fue un desastre. Y pensé, no me puede ir peor. Bueno, también me equivoqué. Luego me llamaron de una ferretería para hacer de mimo allí, ¿eh? Eso os lo cuento otro día. Desastroso. El caso es que después de mucho tiempo haciendo cosas que son un desastre, de repente un día, después de muchas vueltas, de estar allí, aquí y tal, vengo aquí a Donosti
Y me acuerdo todavía, estaba actuando en un microteatro aquí, en Eguía, en una sala en la que me dijeron, Sergio, te toca salir, hay una persona. Dije, creo que he tenido menos público otras veces. Lo voy a intentar. Me dijo, sí, que se quede. Salí, hice mi show y el tipo era de ETV. Y me llamaron, al tiempo me llamaron, no sé cómo fue la cosa, me llamaron y empecé a currar en la tele. Y con esto os digo, la cuestión es ser muy cabezota. Y luego llega un momento en el que si te vas bien, tampoco te flipes. Porque o sea, el fracaso y el éxito son muy parecidos, primos hermanos. De repente piensas que te va guay, que todo va súper bien y tal, tampoco te flipes. Os pongo otro ejemplo, empecé a trabajar en la tele y con esto acabo. Empecé a trabajar, recuerdo llevo un tiempo trabajando en un programa diario, hacíamos humor, tal, hace ya unos años, pensé, wow, qué guay, tal. Y me acuerdo que me dijo mi mujer, Sergio, igual ahora la gente te conoce en la calle. Y pensé, no sé, o sea, bueno, no sé cuánta gente nos verá o no nos verá. Y recuerdo que tenía una vecina que no me veía, o sea, que no me saludaba nunca, no la veía mucho, pero cuando la veía no me saludaba, una señora mayor que vivía en el sexto. Y me la cruzaba en el portal, siempre estaba como a lo suyo. Bueno, el caso es que un día abajo iba yo con la ropa de la moto, todo de negro, con un tupper negro también donde iba la comida, y me la cruzo en el portal cuando llevo un tiempo trabajando en la tele. Y paso, y la señora se gira y me dice, ¿adiós? Y yo, "Uy, adiós. Tú eres el de la tele, ¿no? Y yo me quedé ahí como flipado, ¿no? Y digo, sí. Pues a ver si arreglas la antena. Os lo juro. Así que cuidado con la fama también, que es muy traicionera. Muchas gracias a todos. Es que ricasco, benetan. Gracias. Gracias. Eskerrik asko, Sergio, zure humorearengatik, beti da garrantzitsua humorea bizitzan, orain, inoiz baino gehiago, eta eskerrik asko ere zuei, gure ekitaldira etortzeagatik, eta asteburu onon pasa.